bienvenidos al podcast de Servicios para la Familia. En este nuevo episodio tenemos una invitada muy especial. Ella es Gladys Pelicó, es psicóloga clínica con una especialización en neuroeducación. Bienvenida, Gladys. Muchísimas gracias. Hoy queremos realmente poder hablar de algo muy especial que es en cuanto a la muerte y el duelo. El tema de la sesión de hoy es hasta volvernos a ver. Y me gustaría poder compartir una cita del presidente Nelson que dice así: el regreso a nuestro hogar celestial nos exige pasar a través, no alrededor, de las puertas de la muerte. Nacimos para morir y morimos para vivir. Como realmente sabemos, la muerte es un proceso difícil para algunos de nuestros miembros o los seres humanos en general. No es fácil poder llevar la muerte o el desprendimiento de alguna persona o figura, ¿verdad?, de apego con la que nosotros nos sentimos muy allegados. Gladys, quisiéramos aprender en esta oportunidad de usted. Empecemos hablando de cómo aprender qué es el duelo y qué es la pérdida. Ok. Hablar de este tema muchas veces es algo complicado porque es un proceso tan natural, ¿verdad?, que nosotros como seres humanos tenemos que pasar. Al final, pues esa es la etapa de la vida, ¿verdad? Venimos acá, nacemos, crecemos y vivimos experiencias, pero va a haber un momento en que nosotros nos vamos a tener que ir de este mundo. Entonces, muchas veces cuando pasan estas situaciones, hablarlo es algo complejo porque todos lo vivimos de diferente manera. Sin embargo, hay una psicóloga francesa que hablaba acerca de las etapas del duelo y una de las cosas que ella nos decía era que el duelo es aquello a la cual nosotros estamos apegados con algún objeto o en un caso una persona, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos ese apego emocional, obviamente con un ser humano, ¿verdad?, con uno de nuestros familiares, amigos o alguien que es importante para nosotros, y esta persona, pues a veces por situaciones naturales de muerte, de vejez, o a veces por algún accidente, alguna situación, se va. Es esa transición que hacemos de perder esa dependencia con esa persona o con esa situación amada, ¿verdad? Eso es como la parte en sí o lo que significa la pérdida de algo. Eso es como, ese es el proceso o ese es el inicio de algo como lo que ya conocemos como duelo. Gracias, Gladys. Y como miembros de la Iglesia, el poder saber en cuanto al plan de salvación nos hace tener una perspectiva diferente en cuanto a lo que es la muerte y poder recordar aquellas promesas eternas que se nos han hecho como miembros de la Iglesia. Ahora que la estaba escuchando hablar, usted mencionaba en cuanto a las fases o las etapas del duelo. ¿Podría explicar un poco más en cuanto a esto? Sí, claro. Realmente, como miembros de la Iglesia, una ventaja que tenemos es poder conocer el plan de salvación, ¿verdad? Y poder de alguna manera ir como meditándolo, porque al final este es un proceso de meditación, es un proceso de comprensión de lo que es el plan de salvación. Hay 5 etapas, hay muchas teorías, ¿verdad? Hay unos que dicen que hay 7 etapas, 8 etapas, pero habitualmente conocemos que son 5, ¿verdad? Y una de las primeras, ¿verdad?, es la parte de la pérdida, ¿verdad? O sea, cuando nosotros perdemos a ese ser querido, entramos a una fase de ¿qué está pasando, verdad? Muchas veces lo que sucede es que no creemos, ¿verdad? Como que nuestras emociones en ese momento se anulan. A veces entramos en un conocido shock, como le llaman, ¿verdad? Porque no estamos ni seguros de qué es lo que está pasando. Es una etapa donde las emociones se ponen neutras, ¿verdad? De alguna otra manera no sabemos qué es lo que sucedió en ese momento. Entonces, la primera etapa es esa parte, el poder de alguna manera enfrentar qué es lo que está en ese momento, pero muchas veces cuando, también dependiendo, ¿verdad?, qué persona es la que se haya ido en ese momento, puede ser, si fuera un amigo puede ser, pero es que es muy apegado a nosotros, puede ser muy fuerte como si también fuera nuestra mamá, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, si es una persona lejana, puede que el sentimiento sea distinto, ¿verdad? Entonces, esa es la primera etapa que nos dicen, ¿verdad?, que tenemos que afrontar todos y que muchas veces es muy característico porque, como les digo, entramos en un shock. Algunos lloran, ¿verdad?, con un sentimiento totalmente natural, pero otros no, ¿verdad?
otros solamente están, como les digo, en un impasse, ¿verdad? De que no hay emociones, no lloran, no hay nada de eso. Entonces, esa etapa se caracteriza por eso. Y también tiene mucho que ver la persona por la cual nosotros tengamos ese apego. Como les decía, si es muy cercano, depende de nuestra reacción, pero puede ser que sea alguien muy lejano, pero que sea nuestro familiar o que sea alguien que queramos nosotros, pero eso es la primera etapa, ¿verdad? Que todos habitualmente pasamos. La segunda etapa es la ira. En este caso, la ira se caracteriza habitualmente porque no sabemos o creemos injusto lo que está pasando en ese momento. Nos mencionaba, ¿verdad? También una de las personas que habla mucho del duelo y nos decía que muchas veces es aquella parte en donde decimos, ¿por qué a esta persona? Es muy diferente, por supuesto, cuando tenemos un familiar que se haya diagnosticado con una enfermedad terminal, ¿verdad? Y que nosotros hayamos tenido ese acompañamiento, pero también lo creemos injusto, ¿verdad? Porque a esa persona le pasó esto. Y va a ser un poco distinto también la ira en cuanto a alguien que ella mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, dejamos a nuestro hijo en el colegio y de repente nos llaman y nos dicen, mire, venga porque le pasó este accidente, vamos al hospital y resulta que nos dan el resultado de que nuestro hijo falleció, ¿verdad? Entonces nos hablaba acerca de, pues estuvimos en la mañana, desayunamos juntos, ¿verdad? Y todo, y ahora ya no salgo del hospital sin mi hijo, ¿verdad? Entonces es ese momento, ¿verdad? Donde culpamos, inclusive culpamos a la situación, culpamos a la realidad, ¿verdad? Que se está viviendo. Y es un proceso, como les digo, que es también bastante natural. Sin embargo, desde ahí puede ser peligroso porque podemos seguir con ese sentimiento de ira, ¿verdad? Y enojo. Y si se prolonga, pues ya vamos a tener alguna dificultad. Bueno, siguiendo con las otras etapas, también tenemos lo que es la negociación. Esto es bien interesante, ¿verdad? Porque dice que la negociación es como el proceso a la aceptación de lo que estamos viviendo. No para todos, eso sí también es bien importante mencionarlo, ¿verdad? No todos vamos a vivir las etapas del duelo en ese orden, ¿verdad? Algunos vamos a sentir la ira primero, ¿verdad? Y después vamos a decir, bueno, pues está bien, pues falleció, es la etapa de la vida, pues estamos bien, ¿verdad? Y etcétera. Pero después va a venir lo que es la depresión, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros lo puede vivir diferente, pero habitualmente tenemos como que ese ciclo, ¿verdad? De poder ir a la etapa 1, que como les digo es el duelo, ya de vivir directamente esa parte. La 2, que es la ira, ¿verdad? Que es el enojo con la situación, con las circunstancias, con algo que haya pasado. Y esta que nos habla de la negociación, ¿verdad? Que es como ya empezar a abrir la puerta a aquello que estamos viviendo y que es doloroso, ¿verdad? Que es doloroso y que de alguna manera todavía estamos como entendiendo, ¿verdad? O haciendo ese proceso de por qué se hizo esta situación. Y algo que nos dice acá también es que nosotros empezamos como a explorar opciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos como, bueno, por ejemplo, ¿verdad? Que nuestro familiar haya estado en un proceso de fase terminal de enfermedad y decimos, pues ya no está sufriendo, ¿verdad? Ya está más tranquila la persona, aquí pues todo el proceso que llevó fue muy difícil, entonces como ya vamos viendo las expectativas, nos estamos abriendo a esa parte, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de que alguien haya fallecido de una manera así súbita, sin haberlo pensado, un accidente, por ejemplo, ya podemos pensar como, bueno, por algo pasan las cosas, pues lo que muchos decimos, ¿verdad? Pues esa es la vida, ya empezamos como a ver ciertas opciones, pero también a veces pasa que no logramos la aceptación todavía, ¿verdad? No logramos la negociación, ¿verdad? Entonces todavía seguimos como estamos en la etapa 2 de la ira, fue injusto, ¿verdad? No se lo merecía, tan joven, ¿verdad? Porque no hay cura para el cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos vamos quedando como en esa parte. Pero si ya llegamos a esa situación de la negociación, ¿verdad? Que ya estamos como en esa mitad,
creo que vamos bastante bien, ¿verdad? Bastante bien, como que ya nos estamos, no me gusta usar mucho la palabra resignación, pero sí creo que estamos como en un modo de poder ver más allá, y yo creo que es lo que usted decía, ¿verdad? La parte de si nosotros tenemos el conocimiento del plan de salvación, es decir, esto es lo que tocaba, ¿verdad? Esto es lo que está pasando, entonces sabemos que esta persona ya, pues ya está mejor, ¿verdad? En esta etapa. Bueno, pues también tenemos la siguiente, una cuarta etapa que se llama la depresión. Y fíjense que esta parte me llama mucho la atención porque hay una frase que dice, esta etapa es lidiar con la ausencia. Realmente el tener a una persona que amamos mucho en nuestra vida es poder estar con ella, hablar con ella, compartir con ella, ¿verdad? Hacer planes juntos, por supuesto, pero cuando esta persona se va, todo eso ya no va a pasar, ¿verdad? Ya no se puede hacer, ¿verdad? Obviamente en esta tierra. Entonces es lidiar con esa ausencia, ¿verdad? Con ese vacío que queda en nuestra casa, con esa situación que se está dando. Y aquí va a ser bien importante porque aquí vamos a tener ya lo que es la tristeza, ¿verdad? Ya vamos a tener la tristeza, ya pues algunos vamos a experimentar la desesperanza, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Si fuera mi esposo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, mi esposo me iba a traer al trabajo, me acompañaba a algunas cosas, o cuidaba a los niños, por ejemplo. Entonces estoy en esa etapa de como, ¿y ahora qué hago, verdad? Estoy sintiendo esa soledad en ese momento. Si fuera nuestra mamá, por ejemplo, pues con ella platicaba, ¿verdad? Tenía confianza, y ahora quién va a hablar conmigo, a quién le voy a contar mis cosas, ¿verdad? Entonces va a ser muy común tener esas emociones, inclusive lo muy conocido, ¿verdad? Nos invitan a una actividad o algo que como familiar, no queremos ir, ¿verdad? Así de sencillo. Tenemos esa situación del aislamiento social. Miren, no, ahorita no tengo ganas, no puedo ir. Y muchas veces nos alertamos porque decimos, híjole, ¿verdad? Está entrando en depresión, ¿verdad? No, mira, tenés que salir, ¿verdad? Tenés que salir, tenés que distraerte y todo eso. Pero recordemos que también la persona necesita, ¿verdad? Tener ese momento, ¿verdad? De vivir con su tristeza o con ese dolor que está teniendo en ese momento, ¿verdad? Y sobre todo, pues, va a ser muy común que haya falta de motivación. Va a ser bastante común, ¿verdad? Entonces, pero eso sí, hay que ponerle aquí mucha atención porque esto es por un determinado tiempo, ¿verdad? No puede ser que pase, habitualmente el duelo se lleva por un año aproximadamente, un duelo sano, se conoce como eso. Pero si vemos que la persona ya pasa cierto tiempo, y aquí sí nos habla mucho de la parte de las cosas ya de salud, empieza a bajar de peso, ¿verdad? Por ejemplo, ya no duerme, ya no va al trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, deja proyectos que eran importantes. Entonces ahí sí tenemos que tener los signos de alerta, ¿verdad? Porque algo está pasando, algo está detenido o la persona está en esa emoción muy frecuentemente, ¿verdad? Entonces es como les decía, la llamada o esa etapa es como la parte más emocional, ¿verdad? Como les digo, pues ya es algo que todos que tenemos que vivir, pero si estamos mucho en ese tiempo, sí ya es de poner un poquito más de atención, ¿verdad? Ya sí es demasiado aislamiento social, ¿verdad? De que no va y ni siquiera quiere ir a trabajar y eso pasa mucho y como les digo, baja de peso o a veces suben de peso o empieza también alguna enfermedad. Entonces ahí sí tenemos que poner atención. Con estos síntomas que usted estaba hablando en este momento, y tal vez otros que pudiera añadir, podríamos identificar entonces que el duelo por el que estamos atravesando ya dejó de ser un proceso natural y ahora se ha convertido en algo patológico. Si estoy instalada en el duelo, si se instaló de una manera en mí en la que no consigo trabajo, en la que ya no quiero salir, ya no encuentro sentido a la vida, por ejemplo. En este tipo de situaciones, ¿qué podríamos hacer, Gladys? Fíjense que algo que es, bueno, Nati, la verdad de que algo que es bien importante en este sentido es que a veces hay personas que no aceptamos ayuda, ¿verdad? Vivimos esta situación y decimos es que nadie sabe lo que siento, ¿verdad? Y tienen razón, hay un momento en que realmente
El dolor que yo siento y que usted pueda sentir puede ser muy diferente y lo podamos manifestar de diferentes maneras, ¿verdad? Sin embargo, algo que sí va a ser bien importante cuando nosotros pasemos en este proceso es que tengamos un acompañamiento. Ese acompañamiento muchas veces no es aquel como decir, mira, anímate, ¿verdad? Pues sí, es normal, la muerte es natural, etcétera, ¿verdad? No es, tal vez no es eso en sí, sino es ese acompañamiento de estar ahí con esa persona al lado, escucharle, cuando esta persona esté llorando, ¿verdad? Por ejemplo, pues a darle un abrazo, consolarle, ¿verdad? A veces no necesitamos decir palabras para poder hacer sentir a la persona que estamos a la par de ella y que le acompañamos, ¿verdad? Algunos vamos a necesitar que nos digan palabras, ¿verdad? Y entonces yo creo que aquí va a ser bien importante que estemos acompañados un buen tiempo, que no estemos solos, ¿verdad? Que podamos tener la apertura de decir, bueno, esta persona está aquí para ayudarme, ¿verdad? Está aquí porque me quiere y porque sabe lo que estoy sintiendo, aunque sabemos que pues obviamente no podemos ponernos en los zapatos de la persona en ese momento. Entonces, creo que eso va a reducir muchísimo que se vuelva patológico, ¿verdad? Que esa persona realmente no esté sola. Algo que también ayuda muchísimo es poder hacer rituales también, ¿verdad? Algunas personas, por ejemplo, ahorita que fue lo del COVID-19, ¿verdad? Que fallecieron muchas personas y algunos no pudieron ir a su entierro por la misma circunstancia. Por ejemplo, yo tenía una paciente que yo trabajaba con ella y me decía, yo estuve con COVID, mi familiar falleció, que era su esposo, lo entierran y todo, ¿verdad? No, ella no pudo asistir en ese momento y hasta un año después no había ido al cementerio, ¿verdad? Entonces hablábamos de poder hacer ese proceso, ese ritual, pues le podemos llamar de esa manera, ¿verdad? De poder ir y estar allí, poder hablar con esa persona, aunque obviamente ya no está, y poder vivir ese proceso que no se pudo vivir, ¿verdad? Entonces, algunos, por ejemplo, pues hacen que los globos blancos, ¿verdad? O algún servicio o algo, ¿verdad? Entonces va a ser bien importante que hagamos aquello que nos haga sentir bien. Como les decía, nosotros lo conocemos como rituales, ¿verdad? Algo que pueda hacer que podamos como de alguna otra manera hacer ese impasse de despedida, que a veces no es tan difícil de hacerlo, ¿verdad? Pero sí podemos hacer algo para que eso no se vuelva patológico. Entonces yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer para que no vayamos a cruzar esa línea de lo patológico y como usted decía, ¿verdad? También no interrumpan nuestras labores y nuestra salud ante todo. Gracias. Y ahora que la escuchaba hablar, estaba reflexionando en lo importante que es el permitirnos sentir, el permitirnos pasar por estas fases, ¿verdad? De duelo, el no sentirnos avergonzados por tener deseos de llorar, la muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo inclusive que podría llevarnos a un duelo, ¿verdad? La importante que es el fluir, ¿verdad? Con esas emociones que estamos afrontando en ese momento. Y si somos familiares de alguien que está atravesando un duelo, podemos también permitirle que se sienta triste, que fluir también en esas emociones, decirle estoy aquí, ¿verdad? Rescato mucho esa información que nos da en cuanto a la escucha activa, el estar ahí presente. Tal vez no tengo las palabras más profesionales o específicas de lo que se deba decir, pero puedo estar ahí, ¿verdad? Y saber o hacerle saber a esta persona que estoy ahí para ella, y ese acompañamiento es muy importante. Y también, pues pedir ayuda profesional cuando se requiera, ¿verdad? Cuando ya la situación ha llegado a un punto en el que mis herramientas ya no son suficientes, inclusive las herramientas que la iglesia me brinda en ayuda para la vida, hay información importantísima en cuanto al duelo. Nuestros apóstoles han hablado en cuanto a la muerte, el significado que se le da a esta partida, ¿verdad? A este periodo terrenal. Y también podemos encontrar consuelo en esas promesas que se nos han enseñado. Quisiera, Gladys, que pudiera ampliar un poco en cuanto a cómo puedo afrontar sanamente la muerte o la despedida, ¿verdad?, de un ser querido. Pues excelente, esa ya sería como la quinta etapa, ¿verdad? Que es la aceptación. Realmente el poder aceptar
algo que nos duele es difícil. Tal como usted mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un trabajo o se habla también de las rupturas amorosas, ¿verdad? Que muchas veces dice que es mucho más fácil superar un duelo por muerte que por el amor, ¿verdad? Es increíble, pero pasa, ¿verdad? Porque sabemos que la otra persona sigue viva por ahí. Entonces, cuando llega la etapa de la aceptación, es cuando nosotros podemos ya empezar a sanar, ¿verdad? Empezar como a ya poder aplicar lo que usted decía, ¿verdad? La iglesia nos ayuda muchísimo con respecto, y los mensajes de nuestros líderes nos ayudan muchísimo, ¿verdad? De cómo nosotros podemos ir como aceptando esta situación. Una palabra que me gusta mucho es, y lo voy a volver a repetir, es aceptación de la realidad. Aceptación de la realidad conlleva muchas cosas. Conlleva ser flexible, conlleva permitirnos, ¿verdad? Sentir esas emociones. Y algo que sucede muchas veces es que no tenemos educación emocional o inteligencia emocional, ¿verdad? Somos personas que hemos crecido sin esa educación. Entonces, para nosotros, el sentir enojo o el sentir tristeza no está bien, ¿verdad? No puede ser en mí. No puedo sentir enojo, no puedo sentir tristeza, no puedo sentir depresión, no puedo sentir ansiedad porque está mal, ¿verdad? No, es vivir esas emociones, son parte de mí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos a esa etapa de la aceptación y podemos ver el proceso que hemos llevado, ¿verdad? Las personas que estuvieron con nosotros, podemos sentir agradecimiento, ¿verdad? Y decir, qué bueno que estuvieron conmigo, ¿verdad? Qué bueno que no estuve sola en ese momento. Qué bueno que a mi familiar, pues como les decía, ¿verdad? Por ejemplo, si murió por una enfermedad, está descansando, ya está tranquilo, ya está tranquila, ¿verdad? Obviamente si es una muerte diferente, ¿verdad? Entonces decir, bueno, me hubiera gustado que esta persona estuviera conmigo, que creciera, fuera mi hijo, por ejemplo, ¿verdad? Que tuviera una vida como todos, ¿verdad? Pero no fue así. Esa fue lo que la vida le permitió tener. Y estoy agradecida por ese momento que viví yo con mi hijo, que viví con mi mamá. Estoy agradecida por eso. Muchas veces se nos habla de esa parte, que creo que muchos obviamos por la rutina de la vida. Disfruta ese momento con la persona cuando la tienes, ¿verdad? Cuando está ahí, cuando está presente, que lo disfrutemos, porque realmente todo es impredecible. Mañana no sabemos qué puede pasar, qué puede cambiar, ¿verdad? Entonces, creo que a veces pasamos tanto tiempo pensando en otras cosas o no aprovechando el tiempo con esa persona que cuando ya no la tenemos, nos lamentamos, ¿verdad? Entonces creo que algo muy importante para poder afrontar, porque a todos nos va a tocar y nos ha tocado, ¿verdad? Poder vivir esta parte del duelo es vivir el momento que tenemos con estas personas, ¿verdad? Bien sea familiar, bien sea un amigo, ¿verdad? Disfrutemos ese momento, ¿verdad? Porque posiblemente va a haber un momento que pues ya no vamos a estar, ¿verdad? Ya no va a estar esa persona y vamos a quedarnos solamente con esos buenos recuerdos. Y la otra parte también es los recuerdos, ¿verdad? Se nos habla mucho de que tenemos que enfocarnos en los buenos recuerdos que esta persona nos haya dejado, o sea, que nos vayamos más a esa parte, a esas enseñanzas, a esos legados que esta persona compartió con nosotros. Mucho, y eso va a hacer que nuestro tiempo de decir, no está, o este tiempo, ¿verdad?, de lamentarnos, o este tiempo de ira, de enojo, se disminuya. Porque puede pasar que lo volvamos a sentir, ¿verdad? Es que no fue justo, ¿verdad? Pero ya no va a ser con aquel dolor tan fuerte de la primera etapa, ¿verdad? Sino que ya va a ser, bueno, no fue justo, pero es lo que pudo suceder, ¿verdad? Entonces, también como usted decía, busquemos personas que nos puedan acompañar en este proceso. Permitamos que nos quieran, que nos consuelen, ¿verdad? Que nos escuchen, que estén ahí con nosotros, ¿verdad? Muchas veces también creo que a veces no sabemos qué decirle a la persona, qué le digo, ¿verdad? ¿Cómo le hablo, ¿verdad? Y como les decía, muchas veces no necesitamos eso. Solamente estar ahí para que esa persona se sienta amada, comprendida y tranquila, ¿verdad? Gracias, Gladys. Hoy hemos aprendido realmente muchísimo sobre la muerte y el duelo con todo lo que nos ha enseñado. Quisiera saber si antes de terminar usted quisiera agregar algo en cuanto a reforzar la parte de cuándo pedir ayuda, cuándo es un foco de atención, el duelo por el que estoy atravesando.
Fíjense que yo, bueno, como profesional, ¿verdad? De salud mental, yo consideraría que sería bien importante que todos pudiéramos hacerlo. Porque si a veces con situaciones donde no hay duelo, ¿verdad? Una pérdida de trabajo, como les decía, una ruptura amorosa, algo que nos haya pasado, ¿verdad? Nos asaltaron, por ejemplo, nos quedamos con algún estrés postraumático. Y fíjense que esta parte de la muerte pasa eso. Ahí se va mucho el estrés postraumático en ese momento, ¿verdad? Entonces, yo sí recomendaría que cada persona que haya pasado por esta situación y que haya tenido un apego muy fuerte con esa persona que ya no está, pueda tener ese tiempo, pueda buscar ayuda. A veces no se necesita una terapia tan amplia o de tanto tiempo, ¿verdad? Pero sí podríamos ir a algunas sesiones con una profesional y poder hablar de nuestros sentimientos y emociones, ¿verdad? Y ahora, lo que tenemos que hacer en este momento es poder ayudar a nuestros familiares, y si vemos que ya pasó unos meses y se está bajando de peso, está perdiendo su trabajo, sí va a ser muy recomendable que pidamos ayuda. Gracias, Gladys. Y el poder recordar las promesas de la eternidad, ¿verdad? Y que podamos también saber que la iglesia tiene muchas herramientas en donde podemos aprender en cuanto a la muerte y poder conseguir más información para poder ayudar a alguien que lo necesita. Tal vez no somos nosotros los que estamos atravesando por un duelo, pero podemos ayudar a alguien para poder enseñarle en dónde hay más recursos. Le agradezco realmente el tiempo y el conocimiento que ha compartido con nosotros. Sé que esto va a ser de mucha bendición para los miembros, y gracias a todos por sintonizarnos y escuchar este podcast. Les esperamos en el siguiente episodio.